En la sesión de hoy día vamos a tener dos partes. La primera parte vamos a ver de qué iba el comando format. Hace unas sesiones comentamos que existía el comando format, pero no entramos más a detalle. Hoy día vamos a ver en detalle para qué sirve. Vamos a ver varios ejemplos. Entonces, les he pasado el do file por, por el chat. Te voy a poner que es sesión 8. Luego, como siempre, voy a poner clear all, que es limpiar el entorno de SATA. Luego siempre le pongo el directorio en CD de Change Directory. En mi caso, le voy a poner esta dirección. Y vamos a generar una base de datos ficticia. ¿Sí? Tengo acá una base de datos vacía y la voy a llenar con datos ficticios. Pues lo primero que voy a hacer es crear 10 observaciones. Esta fila que acá aparece, que dice set ops 10, lo que dice es determina o configura 10 observaciones. Cuando corro eso, acá en la base de datos me aparece del 1 al 10. Eso quiere decir que se han creado 10 observaciones. Y luego, acá en la fila 15, voy a crear una variable que se va a llamar ID de identificador, que simplemente va a ir del 1 al 10 para ordenar nuestra base de datos. Ficticiamente voy a crear una variable que se va a llamar salario, que va a ser la multiplicación de este número, que es un número cualquiera, por el n. Entonces acá tengo eso. Y voy a crear también otra variable ficticia que se va a llamar fecha. Esta fecha que estoy creando tiene el siguiente formato. El primer elemento es el mes, el segundo elemento es el día y el último elemento es el año. Por eso acá aparece MDY. Corro y acá me aparece un número. Le estoy diciendo que el mes sea 1, es decir, enero, que el día sea el número de la fila, es decir, para la fila 1 va a ser el día 1, para la fila 2 el día 2, para la fila 3 el día 3 y así hasta el día 10. Y 2025. Entonces estoy creando fechas. Entonces acá está la fecha, pero parece raro ya que acá me aparece un número y no me aparece como habitualmente estamos acostumbrados de que aparezca 1 de enero del 2025, 2 de enero, ¿no? No aparece como una fecha. ¿Por qué? Porque Stata considera las fechas, a los días, como números, donde el número 1 se refiere al 1 de enero de 1960. Es decir, este número que aparece acá en fecha, en la fila 1, 23.742, se refiere a que han pasado 23.742 días después del 1 de enero de 1960. Este valor que aparece acá en la fila 10, que dice 23.751, se refiere a que han pasado 23.751 días desde el 1 de enero de 1960. ¿Y por qué hace eso Stata? Simplemente lo que hace Stata es agarrar un día de referencia, en ese caso es el 1 de enero de 1960, y desde ahí ir contabilizando días hacia adelante y días hacia atrás. Por ejemplo, si yo quisiera decir el 31 de diciembre de 1959, sería el día -1. Si yo quiero decir el 2 de enero de 1960, sería el día 2. Entonces, esa es la fecha de referencia, pero sería el día 1, ¿no? Porque este sería el día inicial, el día 0. Entonces, a eso se refiere este número de acá. Simplemente es una fecha. Una fecha
que está contabilizada desde un punto de referencia que es el 1 de enero de 1960. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para que este número se transforme, eh, se transforme en una fecha con el formato que nosotros habitualmente conocemos, 1 de enero de 2025 y así? Vamos a ver en un rato. Por el momento, vamos a generar otra variable ficticia que es texto, que se llama llamar texto, y que simplemente va a ser una variable eh, que va a decir ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 10. Hasta ahí, todo lo que hemos hecho es crear una base ficticia. En este caso son como 10 personas que he encuestado en días distintos y cada persona tiene un salario distinto, ¿no? Nada más, es un ejemplo. Ahora veamos lo que nos importa destacar desde la línea 27. Supongamos que a mí me han dado esta fecha que está relativa al 1 de enero de 1960 y quiero saber a qué mes, día y año corresponde. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a generar una variable que se va a llamar día o solamente día, solo día, día, donde me va a indicar qué día es el que corresponde a este número 23.742, 23.743 y cada uno de ellos. Corro y acá me aparece. Esa fecha, el 23.742, correspondía a un día 1. Quiero saber a qué mes correspondió. Voy a crear una variable que se llame mes y acá voy a extraerle el mes que corresponde a esa fecha. Y acá me aparece que es el mes 1. Y equivalente también puedo hacer para el año. Creo una variable que se llame año y que ahí me ponga la información del año que corresponde a estos números acá. Corro y acá está, corresponde al 2025. Entonces, con eso me doy cuenta que 23.742 días después del 1 de enero de 1960 corresponde al 1 de enero del 2025. 23.751 días después del 1 de enero de 1960 corresponde al 10 de enero del 2025. Entonces, eso es interesante conocerlo porque Stata, R, Python y la mayoría de programas estadísticos entienden las fechas como cantidad de días después o antes de un punto de referencia. En el caso de Stata, ese punto de referencia es el 1 de enero de 1960. Listo. Hasta ahí no hemos utilizado todavía el comando format. Estamos recién aprendiendo un poquito cómo se utilizan o cómo se entienden las fechas en Stata. Luego voy a crear acá una variable solamente de ejemplo un ratito. Lo estoy copiando, solo estoy copiando. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo quiero saber cuántos días han pasado desde una fecha en particular. Ya saltemos esto no es muy importante. Bueno, ya hagamos esto, ya. Acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. ¿Qué pasaría si a mí me piden solamente almacenar eh, el mes y el día? ¿No? Acá solamente quiero el mes y el día. Entonces le voy a decir a Stata, extrae el mes de esa variable fecha, que era este, ponle al costadito un guión y luego ponle el día que correspondía a esta fecha, que está acá, y todo eso conviértelo a string. Acá dice string. Un string donde estoy juntando el mes que correspondía a esa fecha que está acá, un guión y el día que correspondía a la fecha que está acá. Borro. Y acá me aparece que esta fecha está correspondiendo simplemente al mes 1
del día 1, el mes 1, día 2, mes 1, día 3. Eso en el caso yo quiera tener la fecha en ese orden y solamente el mes y el día, sin el año. Acá lo que estoy haciendo es crear un formato de fecha donde voy a tener el año y el día. Le voy a quitar el mes. O también le podemos poner el mes. Vamos a ponerle el mes en el siguiente ejemplo, ¿ya? Pero acá vamos a ponerle simplemente este. Acá lo que estoy diciendo es, ponme el año que corresponde a esa fecha que está acá, ponle un guión al costado y al final ponle el día que corresponde a la fecha que estaba acá. Todo eso júntalo como si fuera un string y ponlo en esta variable. Y hagamos uno que esté completo. Vamos a poner acá. Fecha completa. Fecha completa. Le voy a decir que primero ponga el día. Nosotros estamos acostumbrados a poner primero el día. Primero el día. Luego del día, quiero que ponga eh, el mes. Acá month. Y luego el año. Estamos acostumbrados a esa forma nosotros. Y para separar el día, el mes y el año, le voy a decir que ponga en el medio slash, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a poner un slash en medio de las fechas. Pues acá le voy a poner un slash y acá otro slash. Veamos si funciona. Sí funcionó, ¿no? Acá he puesto el día que correspondía a esa fecha en formato texto, al mes que correspondía a la fecha en texto, el año que correspondía a esa fecha en texto y en la mitad o en el intermedio de día, mes y mes, año, le pongo un slash y acá me aparece la fecha, ¿no? Así es como nosotros estamos acostumbrados a trabajar las fechas. Primero el día, luego el mes y luego el año. Entonces, eso cambia en las diferentes partes del mundo. En Norteamérica, por ejemplo, primero ponen el mes y luego ponen el día y finalmente el año. Entonces, es una cuestión de convención dependiendo de dónde estemos, en qué país estemos. Listo, ¿qué más? Ah, supongamos que me preguntan que quiero saber cuál es la diferencia entre cuántos días hay entre dos fechas. Supongamos que quiero saber cuántos días hay desde esta fecha que estoy señalando con esta fecha, con la anterior. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Genera una diferencia de días donde agarre la fecha, en este caso esta de acá, la fecha de acá, esta fecha, y réstale el anterior. Entonces acá está. Fecha menos la misma fecha, pero de la fila anterior. Cuando pongo acá llaves, pero el subguión n-1, lo que estoy diciendo es la fecha, pero de la fila anterior. Y como sabemos que para la primera observación no hay elemento anterior, le digo que solamente desde la fila 2. Corro. Y lo que me está diciendo acá es que entre fila y fila hay un día de diferencia. Entre este y este hay un día de diferencia, entre este y este un día de diferencia, y así cada uno de ellos. Si quiero transformarlo ahora, simplemente lo multiplico por 24 y ya está. Entonces, entre esta fila y la fila anterior hay 24 horas de diferencia.
Es un ejemplo simple de cómo uno puede calcular distancias. Veamos un ejemplo más interesante. Quiero saber qué distancia hay entre estas fechas, entre cada una de estas fechas, con el día eh, de la independencia. Entonces, generemos una variable nueva que sea fecha importante y que sea el 28 de julio de 1821. Acá está. ¿Por qué le pongo en ese orden? Porque acá estoy poniendo M de mes, es el primer elemento, D de day, que es 28, y Y de year, 1821. Entonces creo esa variable nueva y acá está. ¿Por qué me sale negativo? Porque esa fecha es anterior al 1 de enero de 1960. Entonces lo que me está diciendo es que la independencia del Perú fue 50.560 días antes que el 1 de enero de 1960. Y puedo restar este numerito, que es la fecha de la independencia, con la fecha que correspondía a cada una de las filas. Y es lo que estoy haciendo acá. Y me aparece acá. Bueno, acá debería ser al revés, ¿no? Fecha menos fecha importante al revés. Entonces, desde la fecha que correspondía a la fila uno han pasado, bueno, desde la independencia hasta la fecha de la fila uno han pasado 74.302 días. Y desde el día de la independencia hasta el 10 de enero del 2021 han pasado 74.311 días. Si quiero transformarlo a horas, simplemente acá lo multiplico por 24 y ya está, ¿no? Hoy día somos 6 de febrero, ¿no? Vamos acá con la fecha de día. Pero bueno, hasta el 1 de diciembre, pero hasta el 1 de enero del 2025 habían pasado 1.783.248 horas desde el día de la independencia. Entonces puedo hacer cálculos así, calcular cuántos días han pasado, cuántas horas han pasado, cuántos meses han pasado, simplemente aprovechando que Stata guarda las fechas como la diferencia de días en comparación al 1 de enero de 1960. Hasta ahí pregunta, chicos. Ya, chicos, como les comenté, tengo que desconectarme un ratito. Vayan explorando un poco lo que continúa del U5 y regreso, me desconecto y regreso en 20 minutos aproximadamente.